Era una Olivia que se había tomado un tiempo, un descanso, un receso de la vida profesional, o más bien lo intentó. Y justamente mi hijo, el menor, estaba en la primaria. Entonces, resulta que, no es cierto, ¿sabes qué? Borra. No. Tú Me fui sigue, a otro. No, o sea, tú lo editas lo después. cortamos, sí, Ok. sí, sí. No. Es que, ¿sabes qué? Me vino a la mente otro... Otra etapa. Sí, otra Entonces, etapa. retomemos cómo Sí. llegaste acá en Mirac en Sí. 2011 y cómo era esa Olivia. Ok. Bueno, Olivia venía de estar de docente algunos años en el Colegio Bilbao y a nivel preparatoria. Justo cuando quise retomar como que la carrera que había hecho un pequeño paréntesis, tal vez pasó como que un mes que había dejado yo la escuela y comencé a buscar trabajo. Y curiosamente, pues acudí a una reunión en donde me encontré con una amiga de la secundaria, que también es mi colega, que trabajaba en un club deportivo. Entonces me comentó en esa reunión que uno de los socios del club estaba buscando una persona para la dirección de administración y finanzas, y ella pensó como en mí. Me dijo, estoy segura que tú cubres como que con todo el perfil. Me preguntó si estaba interesada, le dije, por supuesto que sí, justo voy a comenzar a hacer una búsqueda, ¿no?, de empleo. Entonces, pues le di mi currículum, le pasó los datos la siguiente vez que vio al socio del club y me llamó el mismo día que recibió el currículum, me citó a una entrevista al día siguiente. Y bueno, ahí conocí al que después fue mi jefe, que el extraordinario José Luis Mier. Fue la entrevista más larga y a la vez más interesante que tuve o que he tenido en toda mi vida profesional, porque no fue que como el clásico te entrevisto de qué has hecho y así como que muy by the book, sino que me explicó en un pizarrón blanco todo el organigrama y cómo estaba compuesto, así como que las jerarquías, los puestos, las áreas, y ubicándome justamente en el pizarrón en donde estaba el puesto que quería que ocupara la persona que estaba buscando. Me describió todas las funciones que hacían todas las áreas y, por último, me explicó justamente las que quería que yo desempeñara. Fue larguísima, como de 3 horas. Pero la verdad se me fueron rapidísimas porque fue muy interesante. Es un hombre muy inteligente al cual admiro mucho. Entonces, bueno, terminamos porque llegó la hora de comer, no porque hubiera querido terminar la entrevista. Después me dijo, por la tarde me llamó y me dijo, te voy a mandar unas cosas, necesito que por favor las revises y me contestes una sola pregunta. Algo que tenía que ver con pasivos laborales y el outsourcing, ¿no? Entonces me mandó con el chofer al día siguiente, tal cual, o sea, era un tambache inmenso que tenía acta constitutiva, estatutos, ley de cámaras y sus confederaciones, o sea, todo. Yo en ese entonces sabía que existían las cámaras, pero no tenía mucha idea. Cuando empecé a revisar todo, me di cuenta que tenía 0 idea. O sea, la Cámara es una entidad maravillosa, pero tiene un manejo que no se parece a ninguna empresa, a ninguna institución en la que yo hubiera estado antes, ¿no? Entonces, más allá de decir como, bueno, ya me pusieron a trabajar y ni siquiera estoy contratada, la verdad es que se me hizo tan interesante, o sea, me la pasé leyendo, porque era un artero de hojas, ¿eh? Y entonces, pues, se me hizo muy, muy interesante como que todo lo que fui aprendiendo. Y tal cual como yo le dije, el lunes en la mañana le mando eso porque tenía yo que ver de qué se trata este bicho. Entonces, pues, sí, suelo ser muy puntual. Entonces, el lunes en la mañana le mandé la respuesta, ¿no? En la tarde de ese lunes me dice por teléfono que al día siguiente vaya yo a una cita
en X corporativo, no fue en las oficinas de la Cámara, sino en X oficinas del corporativo. Y yo pensé que era una segunda entrevista, ¿no? Resulta que llego y había otras personas y era una junta de trabajo en donde las personas venían de una empresa que querían ser proveedores de tecnología para la Cámara. Y pues en eso llegó al que yo ubiqué en ese momento, es la cabeza, ¿no? El más importante de esta sala. Y ya, porque no hubo ni tiempo de presentar, porque cuando yo llegué ya estaba, era como a punto de empezar la junta, porque llegué puntual a la hora que me dijo, entonces a esa hora ya había comenzado, ¿no? Empezaron a exponer el tema, todo, bla, 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 todo, se despiden y al final Usama me dice, Oli, te presento al próximo presidente nacional de la Cámara, Manolo, te presento a la directora de Administración y Finanzas. Y yo dije eso como de, o sea, ¿cómo? Y acabo de estar en una junta, ¿no? Fue de lo más atípico, pero la verdad es que me dio mucho gusto porque se me hizo de verdad, o sea, una entidad muy, muy interesante. Y que seguramente todo esto fue parte del examen que te hizo el señor Mier, ¿no? Claro. De ver tu temple, tu seguridad y tu capacidad de adaptación y de aprendizaje, sí. ¿no? No fue gratuito. Sí, sí, sí. No fue gratuito. Tiempo después, pues ya hubo como que un vínculo fuerte. Él se acaba de jubilar en el 2020, que es justamente cuando me hicieron directora general. Entonces, nos hicimos pues amigos, ¿no? Un vínculo bastante estrecho. Comíamos juntos todos los días, o sea, de lunes a viernes, pues comía más que con cualquiera de mi familia. Entonces hicimos un vínculo fuerte y eventualmente me dijo, o sea, como que el por qué había elegido. ¿Qué te dijo? Y me dijo, bueno, no solamente tienes como que las capacidades para ejecutar lo que yo necesitaba por tu formación académica, sino que fuiste bailarina. Entonces, como fuiste bailarina, tú tienes como que una capacidad de tener una visión amplia y de conjunto. Y sabes bien identificar al que tienes enfrente y cómo tratar con él, ¿no? Además, vienes de dar clase y nada más que adolescentes. Y aquí, cuando presentes tus informes financieros, vas a tener que hacerlo de manera tan pedagógica como lo tenías que hacer con esos adolescentes, porque los empresarios que conforman la comisión ejecutiva son empresarios exitosos, pero no todos saben de finanzas. Entonces, sí, efectivamente tuve que, después de hacer como que los estados financieros, a la hora de presentarlos tenía que hacer como una traducción más coloquial. Eso fue muy nuevo, para mí, o sea, como pasarlo a idioma restaurantero, porque pues yo estaba acostumbrada a hablar entre contadores, financieros y demás, ¿no? Entonces, sí me llevó, o sea, varias correcciones, o sea, él era, más bien, es todavía, bendito Dios, es todavía comunicólogo. Entonces, le importaba mucho el asunto del lenguaje y de cómo transmitirlo. Entonces, cuando yo le presenté la primera vez, o sea, como mi análisis financiero, no, bueno, o sea, me lo destrozó. O sea, como de, es que esta palabra, o sea, como que suena muy negativa y como que, ¿qué quieres decir con esta? Y porque él tampoco sabía de finanzas, entonces ya, no, pues tal y tal y tal, pues entonces ponemos esto, ¿no? Y bueno, tal vez me llevó 8 meses para que ya por fin me dijera, ya me gusta tu pluma.